Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi primer video de YouTube, en donde vamos a estar hablando un poco sobre de dónde viene nuestro acabo financiero y cómo empezar a ordenarlo. Así que si sentís que la plata no te alcanza, que no sabes en qué se te va o te da ansiedad mirar tu cuenta bancaria, quiero que sepas algo y es que no sos solo vos. No es que sos mala con la plata, no es que no te da la cabeza y definitivamente no es que no estás hecha para esto. Hay razones que son mucho más profundas detrás de ese caos financiero y en este video la idea es justamente hablar de eso, de por qué nos pasa y sobre todo de cómo empezar a ordenarlo sin sentirnos mega abrumadas. Eh, Primero quiero comentar algo importante y es que a la mayoría de nosotras nadie nos enseñó sobre plata, nadie nos explicó cómo administrar un sueldo, cómo ahorrar, cómo tomar decisiones financieras y mucho menos cómo gestionar lo que sentimos con respecto al dinero y a nuestro vínculo con el dinero, ¿no? Entonces, crecemos haciendo lo que podemos, copiando lo que vimos en casa o haciendo lo contrario a lo que vimos en casa o simplemente evitando el tema. Y eso genera algo muy común que es como una relación medio caótica con la plata, ¿no? El problema no es solo no saber de números, el problema es que muchas veces hay una carga emocional atrás muy grande. Por ejemplo, miedo a no tener suficiente plata, culpa cuando gastamos, ansiedad cuando vemos nuestra cuenta, directamente evitamos y no miramos nada. Y esto nos lleva a hacer cosas que por ahí no están tan buenas, que es como no tener un registro de nuestros gastos o no querer ver nuestro estado de cuenta, patear para adelante decisiones importantes o bueno, sentir que todo está como fuera de control. Em, pero ojo con esto, es lo que quiero remarcar un poco, que no mirar no hace que el problema desaparezca, solo hace que vaya creciendo en silencio, entonces cada vez se hace peor. Entonces hay que hacer como un cambio de enfoque, que lo primero y principal es como empezar a ordenar las finanzas, ¿no? Que empezar con esto no significa con Excel, fórmulas, inversiones, empieza con algo mucho más simple, que es empezar a mirar. Aunque esto te incomode, aunque no te guste lo que ves, aunque sepas que no te va a gustar lo que vas a ver, aunque te dé ansiedad al principio, y son cosas que es común que suceda, pero aunque todo esto nos incomode, hay que empezar a hacerlo porque, como les decía antes, lo que no se ve no se puede cambiar. Y lo que se ve sí se puede empezar como a transformar, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos como de unos primeros pasos prácticos, les voy a dejar algo muy concreto para que puedan empezar hoy, sin perfección, sin presión, sin nada, que es como primer paso registrar los gastos, ¿no? Empecemos durante una semana, anotás todo lo que gastás, todo, desde el café hasta el alquiler, no importa si lo haces en un Excel, no importa si lo haces en una app, en las notas del celu, en un cuaderno, en lo que sea, lo importante es empezar a tener claridad. Si no es una semana, un día aunque sea, pero empezar a gestar ese hábito para que después sea justamente un hábito y no sea algo como muy incómodo. El segundo paso vendría a ser mirar sin juzgar, que creo que esto es una de las cosas más complicadas, pero bueno, vamos a intentarlo, que es cuando tengas esa info, no te critiques, no es, ay, qué mal que gasto, soy un desastre, qué horrible, es simplemente esto es lo que está pasando hoy. Y desde esa situación que está pasando hoy es de donde podemos empezar como a construir, ¿no? Como tercer paso, me gustaría como hacer hincapié en entender en qué se nos va la plata, ¿no? Empezar a detectar patrones, en qué categorías gastas más, hay cosas que no te aportan tanto valor y por ahí estás gastando igual, hay gastos que ni siquiera te acordabas, que son estos gastos hormiga que ni siquiera los registramos mentalmente. Y este paso es clave porque muchas veces no es que no, ay, no me alcanza la plata, sino que no sabemos bien a dónde se nos está yendo. Entonces, si no sabemos bien a dónde se nos está yendo, es un poco complicado poder empezar a organizarnos, ¿sí? Y algo súper importante que me gustaría que se quedaran con esto también es ordenar las finanzas. No es como, no es perfección, no es ser perfecta, no es dejar de gastar, no es volverte estricta, no es vivir con culpa por lo que gasto, es empezar a tener una relación como más consciente con tu dinero, más clara y que te dé más tranquilidad y también más alineada con la vida que querés, que eso es súper importante. Empezar a ordenar estos números y nuestras finanzas es también necesario para poder seguir adelante y construir una vida con paz financiera, que después puedan empezar a ahorrar, a empezar a invertir, pero antes que nada hay que empezar como a tener claridad sobre lo que nos está pasando. Y con esto no solo me refiero a los números estrictamente, sino como les comentaba al principio, de dónde vienen todas nuestras formaciones y nuestras creencias sobre el dinero y sobre el manejo del dinero. Eso creo que es algo súper importante y sobre todo ver si esas creencias que tenemos o esas formas de ver el dinero
¿Es algo nuestro realmente? ¿Es algo que heredamos de nuestros padres, de nuestro entorno, de donde crecimos? Porque muchas veces crecemos con miedos o con pensamientos y creencias con respecto al dinero y al manejo del dinero que realmente no son nuestra realidad. Sí fueron la realidad de nuestros padres, ni que hablar de nuestros abuelos y más para atrás, pero que por ahí hoy no son nuestra realidad. Entonces hay que empezar como a ser conscientes de eso también para decidir, ok, yo quiero seguir con esto o quiero hacerlo de una manera distinta. Entonces, me parece nada, súper importante que podamos como ver las dos cosas, no solo a nivel números, sino también empezar a cuestionarnos y a preguntarnos qué creemos sobre el dinero, qué creemos sobre el dinero para las mujeres, que es algo que es también súper importante, porque ya sabemos que desde el comienzo de los tiempos siempre el dinero fue tema de hombres, ¿no? Y que de un tiempo a esta parte la verdad es que nosotros nos hemos ganado un lugar y que es la realidad y que es lo que se debe hacer, ¿no? Que nosotras podamos tener nuestras finanzas ordenadas y ser libres financieramente sin depender de nadie. Em, entonces, nada, me parece que es importante empezar como a evaluar un poco y a preguntarnos, ¿no? Siempre lo principal es preguntarnos, ¿qué creo yo sobre el dinero? ¿Qué creo yo que hoy me está llevando a actuar de esta manera? Y después sí, obviamente, empezar con lo práctico, ¿no? Em, Así que nada, si hoy estás en caos, yo entiendo que la realidad de cada una es muy diferente y que estar en caos financiero para cada una y para cada realidad puede ser más o menos tedioso, más o menos caótico, pero si hoy estás en caos, no importa cuál sea tu situación, eh, es importante sentir y entender que no estás sola, que no sos la única, que nunca es tarde. Y sí hay algo muy importante también a destacar, es que el cambio empieza cuando dejas de evitar y empezás a mirar de a poco, a tu ritmo, pero empezar. Así que si este video te sirvió, me encantaría que me lo hagas saber o que también lo compartas con alguien que también lo necesite. Y obviamente si querés empezar a ordenar tus finanzas, en este canal voy a estar subiendo contenido para acompañarte en todo este proceso. También en mi cuenta de Instagram, pero bueno, los videos son más cortitos ahí, por eso quise empezar un poco con YouTube también, para darle eh, un poco más de espacio y de tiempo a cada uno de los temas que voy a empezar a ir compartiendo, pero la idea es eso, que todos tengamos acceso a conocimientos y a información y a formación sobre finanzas personales y finanzas para emprendedoras también, y que no signifique que porque no tengamos una formación académica en eso, que eso no signifique que no estamos capacitadas para poder llevar nuestras finanzas, porque realmente no es así. Hay que querer aprender y hay que a querer entender. Por eso la idea de esta cuenta también es hacerlo lo más, con lenguaje lo más accesible posible para todas. Así que bueno, nada, espero que me sigan acompañando y nos vemos en el próximo video. Gracias.